Shalom y bienvenidos, ¿cómo les va? Esta es no una respuesta porque no pretendo responderle a la señora Marlene Alvarado su comentario, sino hacer algunas aclaraciones en general, difundir conocimiento, entendimiento, comprensión. Mi idea no es convencerla a esta señora en particular, en general tampoco nunca, porque soy de la idea que aquellas personas que tienen sus ideas arraigadas, y se aferran a sus ideas y las comparten con una manera pasional, respetuosa o no, pero pasional, no quieren ser convencidas de lo contrario ni que se les demuestren que están errados por más evidencias que se les traiga. Suele ocurrir, por eso muchas veces no hay diálogos entre la gente, sino que hay monólogos individuales, a veces son monólogos en grupo, a veces son monólogos en discusiones que no llevan a nada, porque cuando el ego nos perturba el entendimiento, no nos permite dialogar para llegar al conocimiento, para avanzar hacia la verdad, para descubrir razones, sino que cuando el ego está a cargo, lo que hacemos es pelearnos para ver quién tiene la razón, quién es el que manda, quién tiene el poder, quién es el más débil de los que están debatiendo. Por eso mismo la gente se aferra a sus ideas, se apasionan, se fanatizan y empiezan a ver discusiones que suben de tono y pasan a la acusación y pasan a las agresiones y etcétera. Es muy fácil caer en las garras del ego, estamos con el ego acostumbrados, entonces ahora mi intención no es debatir con la señora ni con nadie en general, simplemente dar una visión diferente a la que plantea el comentario este que nos da pie para este video. Se puso en aquel video que hicimos hace un par de semanas atrás, donde decíamos que rabinos prominentes de Israel, de la sección jaredita del judaísmo, con sus propias mitologías, creencias, fantasías, supersticiones, de un grupo de gente que obviamente son judíos, son respetuosos de las mitzvot, de los mandamientos, siguen los lineamientos del judaísmo, pero tienen sus propias ideas y algunas costumbres que son supersticiosas o algunas ideas que son un poco bizarras. Desde un punto de vista racional, quizás desde un punto de vista místico, son maravillosas realidades. El hecho es que surgieron voces que decían la culpa del acontecimiento trágico en Merón, que sabemos murieron 45 hasta ahora inocentes en esos acontecimientos, es, entre otras cosas, que las mujeres no se visten de manera recatada, no tienen una conducta recatada, y eso provocó la muerte de esta gente. No es la primera vez que se le echa culpa a las mujeres en general por su forma de vestir o de actuar, diciendo que maremotos, tornados, terremotos, asesinatos, terrorismo, etcétera, se produce por causa de ellas, por cómo se visten. Como si fuerzas místicas, misteriosas, mágicas, operaran de tal modo que si una señora lleva un poco a la vista más de carne que lo que la cultura jaredita quiere, eso provocaría ciertos movimientos cósmicos, metafísicos, que produciría que a un terrorista se le ocurriera matar gente o que a un terremoto se le ocurriera mover la tierra. Y en este caso, en vez de estar buscando cuáles fueron la multicausalidad que provocó el accidente, el incidente, la tragedia en el Monte Merón, alrededor de la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, se dice, entre otras cosas, pero poniendo especial énfasis en las mujeres. También se dice que no se respeta Shabbat, que no se estudia Torah, o que cosas así que no son realmente lo que van a cambiar las cuestiones. En vez de estar diciendo, había más gente de la permitida, no estuvo bien señalizado, hay que hacer movimientos diferentes, yo que sé, algo que gente que sepa lo tenga que decir, no gente que desde todo buena intención supongo, dicen que fue porque las mujeres no se visten con, con recato. Y si buscamos en hebreo, porque ya que me quieren dar clases de judaísmo y de conocimientos, estaría bueno que la gente supiera las fuentes, buscamos en hebreo y ponemos Asón, Merón, Sniut en Google, que significa Asón, la tragedia, en Merón, y Tzniut es el recato, nos aparecen un montón de datos ¿cómo se dice esto que da Google? Y en el primero, que acá justo está tapado por lo que la señora dijo, no lo leí. Shalom Moré, su punto de vista lo respeto, no es mi punto de vista, es un punto de vista judío tradicional y vamos a ver un instante qué es lo que dice Dios en la Torá, pero bueno, gracias por el respeto. Pero no cae una hoja sin que sea Shem que lo permita. Conozco esa versión de las cosas, gracias por reinformármela, la conozco hace mucho tiempo.
Mi intención no es debatir, como dije, pero esto, cuando fue dicho, era la manera de decir, Dios creó leyes de la física, Dios las creó, Dios mantiene esas leyes de la física que funcionen, por tanto, una hoja cae porque hay leyes de la física que hacen que esa hoja caiga. Y el que hizo que haya leyes que se cumplen es Dios. Lo explica claramente Maimónides. Y explica claramente que no somos títeres de Dios, que hacemos lo que Dios quiere y todo ocurre porque Dios está digitando las cosas. Porque sería muy ridículo proponer libre albedrío, entre otras cosas, o que Hitler es culpable, entre otras cosas, cuando es Dios el que hace que todo ocurra o permite que todo ocurra. Evidentemente sí lo permite, ¿no? Ahora lo vamos a hacer en la Torá, pero no es que Él lo digita. Cada situación que vivimos es para bien, ¿sí? La conozco hace mucho tiempo, conozco el origen de dónde salió esa frase, el origen en el judaísmo y creo también en culturas previas. Con el fin de mejorar. Bueno, como dije que no iba a debatir, no hablo sobre esto, de lo cual no estoy para nada de acuerdo, pero bueno, como no iba a debatir. Así que saquemos las palabras de acá para que podamos ver el primer resultado. El primer resultado, que es el siguiente. Necesitaría los lentes para él. Es el Rav Kanievski, que supongo que toda la gente que opina sobre el tema conoce quién es el Rav Kanievski, cuál es su autoridad, qué puntos de vista plantea, quién es, en definitiva, el Rav Kanievski. Es la primera de los resultados que aparece cuando se busca en Google. Y está acá. El Rav Kanievski, al Nashim lehitchazek bitzniut, ekevasot memerón. Sobre las mujeres está la obligación de fortalecerse en tzniut, en recato, a consecuencia de las desgracias en Merón. Esto salió en las noticias de Walla, sitio muy importante de Israel, es una de las noticias, y acá lo explica. Hay otros detalles, fue hace 4 días, hoy es la noche del sábado 8 del 5. Y cuando buscamos, acá hay otros más que hablan también de Rav Kanievski y de otros rabinos muy importantes, de misma orientación que Rav Kanievski, o sea, jareditas. Pero si encontramos acá mismo, acá abajo, el cuarto resultado, tenemos algo muy interesante, que dice lo siguiente, que recordemos que en el video anterior en un video anterior había mencionado que no fue la primera vez que una desgracia aparecida en el Monte Merón, hace 100 años hubo, y cuando ocurrió hace 100 años, más o menos, un incidente similar, acá dice hace 110 años, también facciones jareditas de aquella época indicaron que la culpa de aquel incidente hace 110 años también era por culpa que las mujeres iban a Merón, que no estaba permitido entonces que las mujeres fueran a la celebración por el sabio difunto que se celebra en Merón, en Lag BaOmer. Entonces se promulgó un decreto rabínico jaredita, que no está permitido que las mujeres vayan a Merón, a causa de los 7 que murieron en aquella oportunidad. Y eso se fue convirtiendo como en una tradición, una obligación de la tradición. Pero esta señora que aparece en las fotos no permitió que eso ocurriera, ella siguió yendo. Vemos que no es la primera vez entonces que desde ciertos grupos se dice que los desastres que siguen ocurriendo en Merón cuando se suceden es culpa de las mujeres que no se gusten con Tzniut, en vez de estar buscando qué pueden cambiar ellos realmente, como vuelvo a decir, las causas físicas, materiales. Si bien es cierto que dice la tradición judía, cada vez que ocurre algún evento desastroso tenemos que revisar que podemos mejorar de nuestra conducta, eso no quita que tenemos que mejorar de nuestra conducta, no estar viendo qué hace mal los otros, sino ver qué podemos mejorar nosotros. Y la gente que está a cargo de Merón tiene que ver que pueden solucionar, y si es el Estado, y si es un particular, o el que se encargue, un municipio o quien sea. Algo hay que mejorar para que estas cosas no sigan ocurriendo. También debería mejorar que las supersticiones alrededor de las tumbas de los difuntos, sean sabios, profetas o quien sea, todas las supersticiones que hay alrededor se terminen y la gente no tenga que hacer peregrinaciones a lugares que no sirven para nada, como la tumba en Uman del rabino Nachman, que la gente deja sus familias y etcétera para viajar ahí sin ningún sentido. Pero vuelvo a decir algo que acá tiene que ver con esto de que todo lo digita Dios aparentemente. Si todo lo digita Dios, ¿por qué el rabino Kanievski y otros tan importantes como él, que seguramente son más famosos, importantes, poderosos y sabios que este Moré
o que cualquiera de los que comenten en nuestro canal, por qué dice Rav Kanievski que las mujeres tienen que mejorar en Tzniut para que no sigan ocurriendo desastres como en Merón. Y no es la primera vez que lo dicen, ni por el primer desastre, siempre lo dicen, o cualquier otra cosa. ¿Por qué lo dicen si todo lo digita Dios? Que Dios digite que las mujeres vayan vestidas como Rav Kanievski quiere y su grupo quiere. Que Dios digite que las montañas no se caigan, los terremotos no ocurran. Si Dios lo puede hacer, ¿no es todo para bien? Bueno, porque hay que hacer aprendizajes de que lo malo, entonces, si Dios hizo que pase eso que es malo, que en realidad no es malo, es para que es para bien, porque empezamos a dar vueltas, y la reencarnación, y el Arizal dice, y el Zohar dice, y seguimos con los malabarismos, y empezamos a decir, y dar más vueltitas, para llegar a la conclusión de que todo es para bien, y se lo dice el Rebbe Nachman, entonces cantamos Nana Nachman Neumann, somos todos muy alegres, y es todo para bien. Y la culpa es de las mujeres, que no se visten como Rav Kanievski y el rabino Breslev quieren que se vistan. O sea, no entiendo. Si todo lo digita Dios y todo ordena Dios, que hasta una brisna de pasto se mueve porque Dios dice que se mueva, ¿cómo Dios va a permitir que 45 personas justas, entre ellos niñitos, que su único crimen fue estar alrededor de una tumba en una fiesta que yo no volvería a ir, lo estuve, pero no volvería a ir, una fiesta recordando a un rabino? ¿Cómo Dios puede ser tan indigno y malvado e infiel con sus fieles de permitir que ese desastre ocurra? Y según el rabino, porque las mujeres no se visten con recato. Mujeres que no estaban en el lugar, de hecho, había muy poquitas. De hecho, y las que yo vi, no vi a todas, no estuve, lo que vi en videos, estaban vestidas el estilo recatado que quiere este rabino. Entonces no entiendo muy bien. ¿Cómo es esto? Primero es todo para bien, pero muere gente inocente. Entonces, porque son pecadores en otra vida y vinieron para morir de esta forma, porque en la otra vida hicieron eso, y así pueden de esta manera llegar al paraíso, esa parte del espíritu, porque el alma que pecó acá, entonces fueron allá, y lo dice el Zohar. Excelente. Pero a la gente que pretendemos un poco de orden racional, que es lo que Dios nos pide en la Torah, Dios nos pide que probemos a Dios de forma racional, no de forma mágica, misteriosa. No nos suena muy coherente todo esto. Y menos con un Dios que tiene todo digitado, como nos dice acá la señora que comentó. Si Dios lo tiene todo digitado, ¿por qué no hace que sea mucho más sencillo? ¿Por qué permite que los malvados tengan éxito? Son preguntas muy complicadas que algunos lo quieren resolver diciendo, todo es para bien, lo dice Rebbe Nachman, y cantemos juntos, aleluya, hermano. Y pasa lo siguiente, que si vamos a la Torah, Dios se encarga de decirnos algo muy diferente a lo que dice el Rebbe, que dice que todo es para bien, que no lo dice el Rebbe de paso. Como dije, ya conozco esto hace mucho tiempo. Dios en el libro de Barim dice, supongo que la señora que comenta lo sabe leer en hebreo y entiende todas las implicancias, los comentaristas que hay alrededor, pero lo voy a leer en español para los que no saben hebreo. Yo pongo delante de ti, dice Dios, la vida y el bien, la muerte y el mal, con el fin de que ames al eterno tu Elohim, de que andes en sus caminos y de que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que yo te mando hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás, etc. Dios nos pone adentro de nosotros la capacidad de elegir libremente entre el bien, que es la vida, y el mal, que es la muerte. Dios nos permite elegir entre ambas cosas, porque si no nos permitiera elegir, si fuéramos como esos robots, esos títeres que están dirigidos por ese Dios maligno, que todo lo controla, entonces, ¿cómo podríamos avanzar? ¿Cómo podríamos ser nosotros los que mejoramos y decir que todo es para bien? Si en realidad no es nada para bien, si todo lo hace Dios. Si somos robots, si somos títeres, si somos marionetas, no hay ni bien ni mal. Es simplemente estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos y no es ni bien ni mal, es lo que es. Punto. Es bien si nosotros hacemos el esfuerzo para que sea bien. Y es mal si nosotros no hicimos el esfuerzo para que sea para bien. Porque miren esto, si una persona se esfuerza para hacer su mejor trabajo y el resultado final no es el esperado, en el punto de vista de Dios eso es bueno, porque el trabajo fue hecho, el esfuerzo fue hecho. El resultado, como no depende de nosotros, porque no tenemos el poder de controlar el mundo, entonces eso no depende de nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nuestra mejor parte. En el momento que tenemos que decidir entre el bien y el mal, decidir por lo bueno. Aunque nos cueste, aunque cueste trabajo, aunque sea más fácil dejarse llevar. En la mitología griega estaba Hércules, joven, con ganas de crecer y creció. Y en la mitología griega se le aparece, no sé si es una diosa o qué,
del placer y una odiosa diosa o no sé qué de la virtud. Y ambas le ofrecen sus caminos. La diosa del placer, Edone, le dice, sigue mi camino, tendrás todo fácil, alegría, para que vivas feliz sin mover un dedo. Y la otra de virtud dice, no, es el camino del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, de caerse y levantarse, de seguir adelante. Y Hércules, con sabiduría, dice la mitología griega, elige el camino del esfuerzo, de la virtud. Las generaciones modernas, incluidos los Nachmans, estos que enseñan estas cosas, de que todo es para bien, sonríe que el mundo te sonreirá, Jesús te ama, es lo mismo, pero cambiamos Nachman por Jesús. Toda esta gente que dice, Dios está controlando todo y tu camino está así porque Dios lo quiere, y aleluya hermano, sea de la religión que sea, no de la espiritualidad que sea. Toda esa gente elige el camino de Doné, del placer, decir, hoy todo es para bien, si a mí me va mal, es porque Dios quiere que me vaya mal, y si fue Hitler, bueno, debe ser porque los que pecaron entonces resucitaron y son reacciones negativas a otras cosas que hicieron en otra vida, y la sefirá de Rabbi Nachman. Y entonces con sus explicaciones y equilibrismos típicos de religiosos, de supersticiosos, terminan viviendo en un mundo de fantasía muy lindo, muy cómodo, de mucha pereza, donde las cosas malas suceden y no hacen el esfuerzo de cambiar a sí mismo y cambiar a los demás. Le echan la culpa o a Dios, o a un demonio, o a Satanás, o a Satán, o al Yetzer Hará, o a los pecadores, o a los ateos, o a los agnósticos, o a los reformistas, o a los conservadores, o a cualquiera menos a sí mismos. ¿Por qué? Porque no tienen el control, porque otro controla. Entonces viven en su mundo de fantasía religiosa. Y quieren convencer a los demás, y lo hacen, ¿saben por qué? Porque los fanáticos son los que convencen a los demás, no la gente racional que trata de reflexionar y comprender y analizar. Un pequeño grupo de fanáticos que gritan, tiran a los demás hacia su lado, y lo vemos constantemente, lo vemos ahora con todos estos fanáticos del hablar en políticamente correcto y cosas por el estilo, y quemar cosas en el nombre de la antimiseria, dejar en la miseria a los demás, o por defender derechos de minorías, quitarle los derechos a otras minorías, o destruir estatuas de gente del pasado que justamente fueron esclavos, como Cervantes. En España ocurrió, destruyeron una estatua de Cervantes, que fue esclavo de negros, él, luego de las guerras que perdió, etc. Lo destruyeron porque Cervantes era esclavista. Cosas ridículas que ocurren hoy en día, porque hay un pequeño grupo de fanáticos que fanatiza a los demás y los llevan a su camino. Y son los que gritan y arman bulla, los que llevan a los demás por ese camino, porque los otros son cómodos, no eligen el camino de la virtud, no eligen el camino de pensar, de reflexionar. Nos dejamos llevar por los Twitter, por los Instagram, por las modas, etc. Y Dios nos está diciendo, no importa qué rabino lo dice, tan simpático y alegre que se pasa riendo en internet y tiene muchos seguidores, como lo envidio. No dice Dios, sigamos a los fanáticos, no dice Dios, vivamos pensando que Él nos va a arreglar los problemas. Dios dice, vos tenés que elegir entre el bien y el mal. Y no importa si yo controlo o no, dice Dios. Porque acá no te estoy diciendo, yo controlo o dejo controlar, te estoy diciendo, vos tenés que hacerlo. Cuando lo hagas, habrá resultados. Yo, Dios, te doy el camino, te doy los mandamientos, te digo lo que tenés que hacer, pero el que elige si lo haces o no sos vos. No te estoy dejando solo, desamparado en mitad del desierto. Te estoy dando las soluciones. Vos sos el que lo tiene que agarrar. Y si agarras esas soluciones, estás haciendo el bien y de esa manera vas a vivir con bien. No esperes que yo digite el mundo para que marche como vos quieras y no le eches las culpas a las mujeres que van sin recato de las desgracias que pasan. ¿Que deberían algunas mujeres vestir más recatadas? Yo supongo que sí, pero no es mi decisión y supongo que eso no provoca que el mundo ande colisionando. Pero si se aparta tu corazón y no obedeces, dice Dios, y si te dejas arrastrar e inclinarte ante dioses ajenos y les rindes culto, como por ejemplo ir a tumbas de sabios y hacer rituales que no corresponden, por ejemplo, o seguir políticas, ideologías que no corresponden con el camino que dice Dios, yo os declaro de cierto que pereceréis. No estoy diciendo que eso fue por lo que murieron los 45 inocentes, no estoy diciendo eso, absolutamente no. Sino que está diciendo Dios que a causa de nuestras acciones hay consecuencias, y las consecuencias son que va a haber cosas malas, lo dice Dios. Y después dice más adelante, llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Lo vuelve a decir Dios, tenemos que elegir. Y acá nos los dice claramente. Y no importa si un rabino después nos dice que todo es para bien y Dios lo digita, por más importante que sea el rabino. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Está en nosotros escoger.
No está en Dios escoger por nosotros. Así que no importa si Dios digita y Dios sabe que una hoja caerá, porque de hecho Dios sabe todo lo que fue, lo que será en los multiversos, si existen, o sea, universos múltiples, si es que existen. Sabe Dios en cada universo qué está pasando en cada tiempo, porque para Dios todo tiempo es presente y todo lugar es ahora. O sea, el aquí y ahora infinito es de Dios, por tanto Él sabe todo. Él creó las leyes para que las cosas ocurran, pero también dejó dentro de esas leyes un espacio para que nosotros nos manejemos con libertad. Por eso nos dice que escojamos, que elijamos, que seamos nosotros los que decidamos el pasito que vamos a dar ahora, si es de acuerdo a su voluntad o no. Sería muy ridículo pretender que Dios nos está mintiendo y que cuando dice escoge, elige, vota tú a quien quieres, si a la vida o a la muerte, que en realidad es una tontería de parte de Dios porque Él ya decidió por nosotros, porque todo lo controla Dios, porque Dios es el que hace que hasta la ramita se mueva y la hojita se caiga. No es eso lo que dice, ni siquiera los sabios que en el Talmud lo dijeron, porque ellos dijeron, interpretándolo para que se entienda, el mundo, ya lo dije igual, el mundo físico tiene sus leyes, nosotros no las controlamos, nuestro limitado poder es muy limitado. Por tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Dentro de donde está nuestro control, hacer lo que está bajo nuestro control, dominar lo que podemos dominar y no desesperarnos por dominar el universo, como los supersticiosos hacen, queriendo con sus rituales mágicos dominar a Dios, diciendo hocus pocus en hebreo, en latín, en arameo o en el idioma que inventen, pretendiendo que el mundo gire en torno a ellos, como los chiques y polítiques, queriendo que todo sea a su modo de ser, porque eso es, según la mitología griega, seguir a la diosa Edone, la del placer, la de la vagancia, la de que, bueno, algo vendrá porque así funcionan las cosas. Y de hecho, hablando de mitología, cuando se mencionó aquello de que Dios controla hasta las brisnas de los árboles, etcétera, no sé cuánto, de los pastos, los romanos creían en una diosa llamada Fortuna. El mismo Dios creía firmemente a Man, el de Esther, que había un Dios de la fortuna, de la suerte, que controlaba todo, que todo lo que ocurría era porque esa Dios Fortuna o Dios o diosa, controlaba todo y cada elemento del universo estaba bajo el poder de la fortuna. Fortuna en realidad no era suerte como algo que es por suerte, random, aleatorio, sino que Fortuna era un Dios o diosa que controlaba cada aspecto y todo sucedía porque ese Dios quería que sucediera y cuando ese Dios quería que sucediera. Suena muy parecido a los que plantean esto de que nosotros no tenemos poder, todo lo decide Dios. Y Dios, el verdadero, el uno y único, nos dice, no, mijos, no crean en esas cosas. No importa cuántos rabinos lo digan. Ustedes créanme a mí que digan, yo les doy la oportunidad para escoger. Ustedes pueden elegir libremente entre el bien y el mal. ¿Están limitados? Seguramente que sí. Están limitados por sus genes, están limitados por su educación, están limitados por su ambiente, están limitados por muchas cosas. Pero ese pedacito de libertad que le siguen teniendo, ténganlo, porque es lo que es de ustedes realmente. No el control del mundo, ni siquiera el control de la sociedad, ni siquiera el voto vale tanto. Pero esa decisión que vas a tomar ahora, tómalo, porque eso es la forma para que vivas acá y en la eternidad. Y de esa forma uno va a estar amando a Dios, escuchando su voz y siéndole fiel. Porque Él es nuestra vida y la prolongación de nuestros días en este mundo y en el siguiente. No es creer en sabios, no es seguir filosofías extrañas, ideologías extrañas, repetir como un lorito lemas que son muy lindos, pero son vacíos. O estar haciendo malabarismos mentales, si es que se les puede llamar mental, a cosas para tratar de explicar con reencarnaciones y místicas, mágicas, fálicas, cómo las cosas funcionan. No va por ahí, va por el camino que Dios pide, que es sepamos lo que está bien y que está mal a ojos de Dios, no a ojos de los rabinos o de los pastores. Sepamos lo que está bien y lo que está mal, y es conociendo el camino de Dios que lo vamos a hacer. De mi parte, como dije, no espero convencer a nadie, simplemente enseñar lo poco que sé, lo poco que conozco y de la forma que puedo. No me interesa debatir. Así que, shalom, salud y bendiciones para todos.